Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos comentando el libro, la obra del Pseudo Antonio de la Filocalía, titulada Advertencias sobre la índole humana y la vida buena. Son 170 sentencias. Hoy vamos a estar comentando las números 16, 17 y 18. La número 16 dice así: los patrones dirigen las embarcaciones de acuerdo con una ruta a fin de no estrellarse contra alguna roca sobre o bajo el agua. Del mismo modo, quien ansía conducir la vida virtuosa debe escudriñar con cuidado lo que se debe hacer y aquello de lo que se debe huir, y debe considerar la ventaja que surge al seguir las veraces y divinas leyes, apartando el alma con un corte neto los malvados deseos. Importancia de trazar una ruta, es decir, de tener un destino, un proyecto de vida. La ruta garantiza no desviarse, garantiza no confundir el camino, garantiza no perderse. La ruta prevé accidentes, como dice el Pseudo Antonio. Yo puedo prever las rocas que pueda haber o los obstáculos que pueda haber sobre o bajo el agua. La vida virtuosa es la embarcación. La ruta es la regla de vida, la disciplina que rige la jornada. La meta es estar en la divina presencia, en la luz increada. Es necesario el discernimiento para tomar las decisiones correctas y para ello hay que entrenarse, hay que aprender. Una figura fundamental es el Padre Espiritual y las herramientas indiscutiblemente necesarias son la oración, las vigilias, la lección divina, el ayuno y la solidaridad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este proyecto de vida. Es importante tener esta ruta trazada. Es importante saber a dónde quiero ir, a dónde me llama el Señor, cuál es mi destino, qué camino voy a seguir, por dónde voy a ir para llegar en las mejores condiciones. La sentencia 17 dice así: los patrones y los aurigas cumplen con estudios y atención la tarea de la que se ocupan. De la misma manera, es necesario que el que practica la vida recta y virtuosa ponga todo estudio y preocupación en vivir de un modo conveniente y grato a Dios. El que realmente lo desea y entiende que puede hacerlo, procede, creyendo, hacia la incorruptibilidad. Aquí nos plantea algunos elementos importantes: estudio, atención, vigilancia, cuidado, discernimiento. 5 elementos que son necesarios poner en práctica a la hora de trazar una ruta, a la hora de trazar un proyecto de vida. Muchos de ellos
son sinónimos, muchos de ellos se parecen, muchos de ellos es la misma cosa, ¿verdad? Pero es necesario estudiar, estudiar con atención el camino, ver los pros y los contras, estar vigilantes para no tropezar, para no caer, para no desviarnos, cuidarnos. Y para todo eso es necesario el discernimiento, poder elegir correctamente lo más conveniente. Dice el pseudo Antonio, vivir de un modo conveniente y grato a Dios. Y este modo, sin lugar a dudas, los padres han insistido a lo largo de la filocalía y a lo largo de los distintos escritos, en que consiste simplemente en cumplir los mandamientos. Nosotros sabemos que los mandamientos de Dios se resumen en dos: amor a Dios y amor al prójimo. Dos que en realidad son uno, como dice Jesús, ¿verdad? Como dice San Juan, la primera carta, nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. En este discernimiento hay pasos que definir. Por lo tanto, tenemos por un lado ser consecuente, ¿verdad? Ser grato a Dios, vivir en la presencia de Dios, agradarle a Dios, sentir que estamos caminando junto a Él a través del cumplimiento de los mandamientos. Por otro lado, ¿cómo hago yo el proceso de discernimiento? ¿Cómo hago yo un proceso de proyecto de vida, de ruta de camino? Bueno, yo ya en algún video les comenté, aquí les vuelvo a repetir los pasos. En primer lugar, tengo que responderme algunas preguntas, ¿verdad? La primera, ¿qué quiero hacer? Es decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que siento que Dios me pide? ¿Y qué es lo que creo que yo quiero darle? ¿Verdad? ¿Qué quiero hacer? La segunda pregunta que me tengo que hacer en este proceso de discernimiento, y sobre todo es una pregunta muy personal, muy íntima, muy profunda, ¿por qué lo quiero hacer? Este por qué es la fundamentación de la ruta. Es muy distinto hacer determinada cosa porque le tengo miedo a Dios y le tengo miedo al infierno, y seguramente voy a ir al fracaso con ese proyecto, o lo voy a hacer porque estoy enamorado de Dios, porque amo a Dios, porque no puedo vivir sin Él, porque Dios es la razón de mi existencia. Entonces, entre aciertos y errores, voy a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque mi vida va a ser una respuesta de amor al amor. Un tercer punto que tal vez tengo que preguntarme es ¿para qué quiero hacer yo esta ruta, este proyecto de vida, este camino, ¿verdad? Y este para qué también tiene como varias opciones. Lo puedo hacer para salvarme, por una cuestión de interés, de conveniencia. Quiero la vida eterna y entonces yo sé que este es el camino más seguro para llegar. Sí, y es válido. A mí me gusta más, personalmente, y tal vez es un error y tal vez no es para que otros lo hagan, a mí me gusta que el para qué sea una respuesta de gratuidad. Para hacerlo porque siento que Dios me lo pide. Porque yo sé que es la respuesta de amor al amor. Nunca nos preguntamos ¿para qué abrazo a mi mamá? ¿Para qué abrazo a mi papá? ¿Para qué abrazo a mis hijos? Los abrazo porque es la forma de expresar el amor. No los abrazo por una cuestión de interés.
¿verdad? Yo que soy viejo, abrazo a mis hijos o mis nietos para que el día de mañana, cuando esté necesitado, me cuiden. No, no. Los abrazo por amor. Los abrazo por gratuidad. Esa misma gratuidad que aprendí de Dios. El amor de Dios es un amor gratuito. Dios lo da todo sin pedir nada a cambio. Pero entonces, poder respondernos ese para qué es fundamental. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Una cuarta pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esta ruta? ¿Qué pasos voy a seguir? Una quinta pregunta. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos psicológicos, espirituales, físicos, económicos? ¿Con qué voy a hacer yo esta ruta? Si esta ruta de alguna manera es esta vida de sicasmo, esta vida de tranquilidad, de silencio, de oración. Bueno, yo necesito elementos. Necesito un espacio tranquilo, necesito un lugar tranquilo, necesito tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso son recursos que yo voy a estar necesitando. ¿Con qué lo voy a hacer? Y las dos últimas preguntas, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer esta ruta, este camino? Y ¿cuándo? El tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo voy a hacerlo? Y es importante tomarse el tiempo para que este proceso de discernimiento sea sólido. Yo siempre les sugiero, cuando conversamos por privado, que estas respuestas las pongan por escrito. Es importante poder visualizarlas, poner por escrito estos pasos, revisarlos periódicamente, corregir las desviaciones, fortalecer lo que fue exitoso, lo que funcionó, y no descuidarlo. Esto es como el plan de navegación, la ruta de viaje que nos plantea el pseudo Antonio. Y es fundamental para quien se está iniciando en este camino de Sicasta no andar a la deriva. Uno necesita tener esta hoja de camino, esta hoja de ruta, ¿verdad? Es fundamental. La advertencia o la sentencia número 18 dice así: considera libres no a aquellos que lo son en cuanto a su condición externa, sino a aquellos cuyo modo de vivir y de actuar es libre. Porque no conviene llamar realmente libres a los príncipes que son malvados o desenfrenados. Estos son esclavos, esclavos de las pasiones de la materia. La libertad y la felicidad del alma están constituidas por la límpida pureza y el desprecio por las realidades temporales. Y aquí, nuevamente, algunas consideraciones. En primer lugar, la libertad, un bien tan deseado por toda la humanidad. ¿Quién es libre verdaderamente? Es la pregunta que por ahí deberíamos formularnos. Porque la libertad, perdonen, pero hoy la tos me está complicando la vida. La libertad es una condición interior, no exterior. La libertad es una condición del ser humano, de lo que Pablo llama del hombre interior. Vivimos
transitamos condicionados por la cultura, condicionados por la sociedad, condicionados por las modas, por los medios masivos de comunicación, por las redes sociales. Vivimos presos de nuestras necesidades, creadas muchas veces artificialmente. La condición externa no hace libre a una persona. Yo puedo ser una persona libre, puedo tener mi casa, haber elegido el lugar donde vivo, tener un trabajo, un medio de vida para ganarme el sustento, pero puedo ser preso de mis pasiones, puedo ser preso de mi apego a las cosas materiales, puedo ser preso dependiente de las necesidades creadas por el mundo exterior, por la cultura, por la sociedad, ¿verdad? Por todo el entorno, por todo ese bombardeo de los medios de comunicación masivo, de las redes sociales. La libertad es la experiencia vital, es un estado interior que se expresa en el vivir y en el actuar. Yo puedo estar preso, puedo estar en un calabozo, puedo estar encerrado, puedo ser esclavo, sin embargo, puedo ser la persona más libre del mundo. Nadie puede privarme de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo imagino, de lo que yo deseo, de lo que yo proyecto. Eso no es controlable. Por lo tanto, si soy capaz de generar esas cosas, soy un ser libre. Una cuestión importante en este mundo en el que nos movemos, vinculado a la libertad, es que no debe importarnos el que dirán. Por ahí uno tiene que ir contracorriente. ¿Por qué? Y porque uno siente que la conciencia le dice que no hay que tirar los papeles en la calle, que hay que guardarlos en un bolsillo y cuando se llega a casa se tiran en la papelera. Porque uno sabe que toma un refresco y no tira la botella en la calle, en la vereda por donde va caminando, sino que camina 3, 4, 5 cuadras hasta que encuentra una papelera para dejar esa botella. Muchas veces el ir contracorriente nos condiciona. Sin embargo, si yo lo hago a conciencia, estoy marcando mi condición de ser libre. La libertad está asociada a la experiencia salvífica que obra Cristo en nosotros, sanando, restaurando, liberando e incluyendo. Esta experiencia de salvación, de liberación, es lo que a mí me hace realmente libre. La experiencia del pueblo hebreo. Un pueblo que pudo transformar su situación de dependencia a una situación de autonomía, que pudo transformar, pudo caminar en esta hoja de ruta que trazó por el desierto, desde la esclavitud a la salida de Egipto hasta la identidad de un pueblo libre y consolidado en la alianza de Siquem. La experiencia de la gente que se benefició de las obras de Jesús, los ciegos, los sordos, los mudos,
los paralíticos, los endemoniados. Esa experiencia es una experiencia de liberación que incluye estas 4 categorías: sanación, restauración, liberación e inclusión. No podemos ser plenamente libres si no estamos sanos, si no hemos sanado todas nuestras miserias, si no hemos sanado todas nuestras debilidades, todas nuestras pasiones. Es necesario sanar. Por lo tanto, en este proceso tenemos que caminar en un camino, en un recorrido introspectivo. Tenemos que ir adentro. Tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos para poder reconciliarnos con Dios. Es necesario sanar. La sanación viene acompañada de la restauración. Dios me sana, Dios me restaura. Arregla todas mis resquebrajaduras. Hace de mí un ser humano nuevo. Y me libera. Me da la posibilidad de elegir. Me da la posibilidad de ser, de crear, de transformar. Y me incluye en su pueblo. Me incluye en el número de sus hijos. La libertad está profundamente ligada a la experiencia de poder elegir y renunciar. Una frase que a mí me gusta siempre y que muchos ya saben, que se las digo en las conversaciones personales: elegir es renunciar. Ciertamente, entonces, cuando yo elijo una hoja de ruta, elijo un camino, estoy renunciando a otros. No puedo ir por todos lados. Yo tengo este camino, yo elegí esta ruta. Cuando yo voy consolidando mi proceso de libertad, estoy eligiendo ser el proyecto que Dios creó. Estoy eligiendo, estoy tomando parte, ¿verdad?, en este proyecto de Dios. Entonces, es importante tener en cuenta, tal vez como síntesis de las 3 sentencias, esta frase tan sencilla pero tan fuerte: elegir es renunciar. Entonces nos vamos a dar cuenta que la renuncia a muchísimas cosas que hacemos cuando elegimos llevar una vida monástica, cuando elegimos llevar una vida esicasta, no es un sacrificio. No renunciamos para martirizarnos, no renunciamos para sufrir, no renunciamos para lamentarnos, no renunciamos porque somos masoquistas. Renunciamos porque elegimos algo que es mayor, que nos parece mayor, que consideramos que es más importante. Elijo ese bien mayor, por lo tanto, dejo de lado todo esto otro. Hermanos, hermanas, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta un nuevo encuentro.